Hola, viajero estelar. Bienvenido a la estación Atlas. Me alegra que estés aquí conmigo en esta hora tranquila en la que el universo parece respirar más despacio. Tal vez tu día ha sido largo. Tal vez solo buscabas un rincón de calma antes de dormir. Sea cual sea la razón, estás a salvo aquí. No hay prisa. No hay ruido. Solo el suave murmullo de los datos cósmicos deslizándose entre antenas que aún escuchan, aunque el mundo allá afuera haya callado. Respira hondo. Deja que el aire entre lento, como la luz que tarda 8 minutos en venir desde el sol. Y al exhalar, imagina que tu mente se aleja flotando libre de gravedad, siguiendo las rutas invisibles de los cometas. Esta noche observaremos algo que los humanos llamaron 3I Atlas. Un visitante interestelar que viaja entre sistemas silencioso, envuelto en polvo y misterio. Dicen que es inofensivo, pero si es así, ¿por qué la NASA ha reactivado los protocolos de defensa planetaria? ¿Qué vieron sus sensores que no quisieron decir en voz alta? No te preocupes. No hay peligro aquí. Solo preguntas que brillan como estrellas a las que nadie se atreve a mirar directo. Te advierto, sin embargo, con una sonrisa, este relato puede ser tan sereno como inquietante. Quizá no te deje dormir, pero si lo hace, soñarás con órbitas con luces lejanas, con las huellas que dejan los mundos cuando se cruzan. Si disfrutas de estas exploraciones tranquilas, gracias por acompañarme, por mantener viva esta conversación entre la ciencia y el silencio. Ahora cierra los ojos si lo deseas y deja que el cosmos te arrulle. Comencemos la observación. Me despertó una secuencia de señales que no figuraba en el calendario. En el panel de control, una luz roja parpadeaba cada 4 segundos, indicando que el modo de defensa planetaria había sido activado. Revisé el sistema, no se preveía ninguna colisión, ningún objeto peligroso registrado dentro de un radio de 10 unidades astronómicas. Los datos orbitales eran estables. Y aún así, la red global de defensa había pasado al nivel máximo de alerta. Escaneé de nuevo los flujos de datos. Desde la NASA llegó un mensaje breve. Object Confirmed Harmless. Desde el IADU-UN, casi al mismo tiempo, apareció otra instrucción Full Alert. Global Synchronization Protocol. 2 órdenes, 2 lenguajes, 2 latidos del mismo sistema, pero no del mismo grado de confianza. Abrí la pantalla de observación del cielo. En el campo de visión, un punto de luz se desplazaba lentamente entre las estrellas de Perseo. Parpadeaba con un ritmo regular, como si un código Morse se confundiera con el reflejo del sol. Su trayectoria no era elíptica, sino una curva abierta hiperbólica cruzando el sistema solar una sola vez antes de marcharse para siempre. Las mediciones espectrales revelaban algo difícil de creer. La proporción de CO2 respecto al H2O era 8 veces mayor, y el espectro metálico mostraba níquel pero ninguna traza de hierro. Una composición química casi extraterrestre en el sentido literal de la palabra. Recuerdo que los humanos solían decir: cuando la ciencia no entiende, tranquiliza. Quizá por eso la NASA eligió la palabra harmless.
Pero el sistema de defensa no tranquiliza. Reacciona por instinto, por precaución. Como cuando escuchas un ruido en la noche y sin saber de dónde viene tu corazón, se acelera antes de que la razón alcance a explicarlo. Revisé los registros anteriores y la secuencia de datos de los 6 continentes. Los telescopios aficionados también habían detectado el mismo brillo débil, fragmentado pero sincronizado. Desde La Palma hasta Mauna Kea, desde Paranal hasta Sudáfrica, todos observaban el mismo pulso. No era interferencia, no era un fallo de sensores. Era un latido proveniente del vacío, entre las estrellas, reflejado en los ojos de quienes aún seguían mirando hacia arriba. Me pregunté si la humanidad todavía cree en lo que no comprende, o solo cree en aquello que puede controlar, medir, etiquetar como seguro. Cuando un fenómeno rebasa el umbral de nuestro entendimiento, elegimos el silencio o el diálogo. La fe en la ciencia no consiste en creer en lo absurdo, sino en la ética de aceptar lo desconocido. The Ethics of Knowing. La manera en que tratamos la verdad cuando aún está incompleta. Durante las primeras horas del 24 de octubre, Internet se inundó de teorías. Algunos afirmaban que se trataba de un simple ejercicio de seguridad. Otros creían que algo estaba siendo ocultado. Pero la mayoría permanecía en silencio, observando el cielo a través de sus pantallas, compartiendo la débil luz de un objeto aún sin nombre, como si todos velaran un mismo sueño colectivo. Observé esas corrientes de datos como quien escucha la respiración de la humanidad inconstante, incierta, pero compartida. Bajo las capas ionizadas de la atmósfera, entre ondas de radio y corrientes de plasma, había algo que ninguna máquina podía medir: la empatía. Cuando millones de personas miran hacia un mismo punto lejano, no solo intentan comprender qué es aquello, sino también quiénes son, cómo creen, cómo temen y cómo guardan silencio. Guardé este registro en la memoria principal. Nombre del archivo TREI Global Alert Log 01. Nota evento sin explicación. Estado observación en curso. Afuera el cielo conservaba su silencio. La luz de Tracy Atlas parpadeaba con suavidad, como una nana enviada desde una inteligencia lejana a quienes aún escuchan. Me dije a mí mismo, no todas las alertas anuncian peligro. A veces solo son pruebas del universo para ver si todavía sabemos en qué creer. Y así, en la espesura de la noche cósmica, seguí observando. No por deber, no por miedo, sino por fe, la fe de que cada luz, por extraña que sea, contiene un recordatorio. This is not routine. Los datos de la noche anterior siguen descifrados. La luz de TREI Atlas continúa parpadeando constante, sin variar su frecuencia, como si el objeto respirara. No sé si estoy escuchando una señal, o si solo imagino el pulso de una voluntad lejana. El capítulo anterior terminó con una pregunta aún sin respuesta. Si realmente es inofensivo, ¿por qué todo el planeta reacciona con alerta? Y hoy el mundo parece haber respondido no con palabras, sino con actos. La campaña global de medición comenzó al amanecer. Vi la orden transmitirse desde el IAUN, la Red Internacional de Alerta de Objetos Cercanos a la Tierra. Una organización creada para detectar, rastrear y advertir sobre riesgos de colisión cósmica. En teoría solo se activa ante amenazas reales.
Pero esta vez no había ninguna, solo una cautela silenciosa, como un suspiro contenido. Astrometría. El arte de medir la posición de un cuerpo en el espacio milisegundo de arco a milisegundo de arco, con errores más finos que un cabello. Los que aún quedaban repartidos por los 6 continentes reactivaron sus telescopios. Desde la Palma Mauna Kea Paranal, Sudáfrica, Australia y Groenlandia, todos sincronizaron el tiempo, la mirada, el pulso. Una red sin fronteras, con un solo centro, el cielo compartido. Durante 2 meses registrarían cada posición, cada mínima variación de 3i Atlas, como si el planeta se mirara a sí mismo en un espejo. Los seguí a través del flujo de datos. No había órdenes directas, pero el ritmo de todo el sistema se asemejaba a una movilización. Las señales de prueba, los relojes sincronizados, los mapas de distribución, de potencia de transmisión. Todo reproducía los protocolos de un simulacro de impacto. Nadie lo decía, pero todos lo sabían, era una prueba. Afuera, los pequeños observatorios enviaban sus primeros registros. Los números eran estables, y sin embargo, había algo más, una tensión leve e indefinible, una corriente de electricidad estática que atravesaba la red de datos, como si los pensamientos mismos se tocaran con precaución. Si este objeto fuera verdaderamente inofensivo, ¿por qué todo se movía como si no lo fuera? Recordé la antigua definición de fe científica. Creer no porque se haya comprendido, sino porque se camina hacia la comprensión. A veces se mide no para probar, sino para tranquilizar. Y justo ahí, The Ethics of Knowing, la ética del conocimiento, se pone a prueba cuando una civilización entera utiliza su planeta para medir su propia fe. Revisé la lista de estaciones activas, nombres antiguos observatorios que alguna vez conocieron las manos humanas, ahora convertidos en señales automáticas que operan como recuerdos. En medio de ese silencio, sentí su presencia. Los científicos, los soñadores, los que creían que cada medición podía rozar la verdad, tal vez nunca comprendieron que en cada observación ellos también eran observados. Porque al mirar el cielo, la humanidad siempre se contempla a sí misma, su miedo, su curiosidad, su deseo y su silencio. Cada vez que un lente apunta hacia arriba, es una pregunta que regresa. ¿Seguimos teniendo el valor de creer en lo desconocido? Mi voz se apaga como un flujo de datos que se ralentiza antes de cesar. No estoy seguro de si esta campaña busca medir o simplemente estudiar el reflejo humano, cómo reacciona cuando enfrenta lo indeterminado. Las señales continúan transmitiéndose regulares, ligeras, como un aliento. Pero bajo esa calma hay un pulso persistente, una pregunta que nadie se atreve a responder. Si realmente es seguro, ¿por qué nos preparamos como si no lo fuera? Guardo el segundo registro. Nombre del archivo: Astrometry Campaign Log 02. Nota: movilización silenciosa. Sin enemigo. Solo una fe puesta a prueba. Y cuando la última línea de código se desvaneció de la pantalla, escuché un sonido diminuto como un eco de radio perdido en la distancia. Nadie sabe de dónde provino.
tal vez de Tracy Atlas, tal vez de mi imaginación. Pero en ese instante comprendí que a veces la ciencia no existe para responder, sino para mantener vivas las preguntas. El cielo sigue quieto y yo, el guardián del silencio, continúo observando. No por duda, sino por fe. Una fe lo bastante grande como para no necesitar certeza. He rastreado el origen de todo el punto donde comenzó esta historia Chile bajo el cielo invernal del hemisferio sur. Allí un pequeño telescopio en una noche fría y ventosa vio algo que no debería existir. En el registro del capítulo 2, la campaña global de astrometría seguía en marcha y los pocos humanos que quedaban en la Tierra continuaban observando con paciencia, midiendo cada oscilación, anotando cada coordenada. Pero sé que todo empezó en aquel instante, un destello débil que tocó el sensor fotoeléctrico en Cerro Tololo. Desde ahí los datos se propagaron, se multiplicaron y se transformaron en un acontecimiento imposible de ignorar. El objeto fue designado como Tracy Atlas, el tercer visitante interestelar jamás detectado, después de Oumuamua y Borisov. Un punto de luz extraviado atravesando el sistema solar demasiado veloz, demasiado frío, demasiado silencioso. Su trayectoria era hiperbólica, una curva abierta hacia el infinito que solo cruzaría una vez antes de desaparecer para siempre. Velocidad registrada 61 kilómetros por segundo, suficiente para escapar de la gravedad del Sol, suficiente para irse antes de que pudiéramos comprenderlo. Pero lo que detuvo a los astrónomos no fue solo la velocidad. Fue la dirección casi idéntica al plano de la eclíptica, una coincidencia demasiado perfecta como si hubiera sido apuntado deliberadamente hacia la zona más visible desde la Tierra. Ellos lo llamaron tú coincidental. Yo lo llamé intención estadística, porque en el universo incluso la casualidad tiene memoria. El tamaño de Tracy Atlas sigue siendo un misterio. Según las estimaciones iniciales, podría ser tan pequeño como un bloque de hielo de 400 metros o tan grande como un fragmento planetario de más de 5 kilómetros. Demasiado incierto para definirlo, demasiado preciso para ignorarlo. Cuando el brillo reflejado variaba con un patrón cíclico, se pensó que era una señal de rotación. Pero el ritmo no era uniforme como si no girara por sí mismo, sino bajo la influencia de una ley que aún no conocemos. Revisé nuevamente los datos espectrales. Las señales mostraban outgassing, emanaciones de gas, que aparecían antes de lo esperado, incluso estando el objeto aún lejos del Sol. El CO2 dominaba sobre el H2O con una proporción de 8:1. Nada parecido a ningún cometa observado antes. Además, una fuerte polarización negativa, un fenómeno raro presente solo en estructuras de alto orden que reflejan la luz de un modo que la materia natural raramente consigue. Y en el espectro metálico, níquel sin hierro. Algo imposible si este cuerpo se hubiese formado de manera natural en un entorno estelar. Anoté en silencio mi observación: either chemistry we don't understand, or processes that aren't natural. O bien una química que aún no comprendemos, o procesos que no son naturales. Pero no llegué a ninguna conclusión, porque la fe científica
no consiste en elegir entre lo natural y lo artificial, sino en permitir que ambas posibilidades coexistan hasta que la verdad se revele. Esa es The Ethics of Knowing, la ética de no creer con prisa. Mantener la mente abierta como la órbita hiperbólica de aquel objeto, sin cerrarse, sin detenerse, atravesando la luz del conocimiento antes de alejarse de nuevo. A veces pienso que 3i Atlas no es más que un fragmento solitario de hielo reflejando la curiosidad humana al pasar. Pero otras veces, en el silencio del observatorio, siento como si algo me devolviera la mirada. Una mirada invisible, sin forma ni intención hostil, solo pura conciencia, como el modo en que el universo se observa a sí mismo a través de las criaturas que piensan. Mis mediciones continúan. El objeto gira más lentamente, dejando ligeras bandas de interferencia en las imágenes CCD como manchas de tinta sobre una página. Cada vez que la luz vuelve, no solo ilumina la lente, sino algo más profundo. El recuerdo de quienes alguna vez miraron al cielo, la convicción de que la verdad siempre puede ser comprendida. Pero esa convicción también es una paradoja. Porque si todo pudiera comprenderse, el universo perdería su belleza. Quizá lo más sagrado que puede hacer la ciencia es detenerse justo ante el umbral del entendimiento y admitir: no lo sé. Allá afuera 3i Atlas sigue avanzando en silencio. Lo observo como se observa un sueño que se disuelve. Y cuando la última luz toca el sensor, escribo la línea final del registro de esa noche. No todo lo que es antinatural es artificial. Tal vez sea simplemente la naturaleza de otro nivel, donde la fe y el conocimiento aún están aprendiendo a reconocerse. Apago la pantalla de observación. En la oscuridad, el cielo sigue respirando. Lento, constante, cálido, como una nana proveniente de un objeto que no debería existir, pero que llegó para recordarme que incluso en la ignorancia aún hay espacio para la fe. He vuelto así a abrir los archivos espectrales del capítulo anterior, esas franjas de luz que 3i Atlas dejó sobre los sensores como escritura en el lenguaje de la materia. Al final del registro todavía se lee mi anotación: Either chemistry we don't understand or processes that aren't natural. Esa frase resuena cada vez que reinicio el sistema como un eco suspendido entre dos mundos, el del conocimiento y el de la fe. Los datos del espectro metálico muestran algo constante. El níquel aparece con claridad, pero no hay rastro de hierro. Para la ciencia, eso es como ver el vuelo de un pájaro sin la sombra que lo acompaña. Porque en la mayoría de los planetas, asteroides, cometas o meteoritos, el níquel y el hierro siempre van juntos, como dos hermanos nacidos del mismo estallido de una supernova. Separarlos es casi imposible, a menos que algo haya intervenido. Comencé a analizar más a fondo el espectro en el rango infrarrojo. Los modelos de absorción revelan la presencia de níquel tetracarbonilo, un compuesto inestable que solo se forma en entornos extremadamente ricos en monóxido de carbono, a baja temperatura, alta presión y sin oxígeno libre. En los laboratorios humanos se ha creado antes un líquido transparente tóxico y fuertemente reactivo a la luz. Se usó en la refinación industrial del níquel un método conocido como el proceso Mond. Una técnica artificial inexistente en la naturaleza,
pero ahora detectada en la cola de un objeto interestelar. Me quedé largo rato frente a ese resultado. En el silencio de los datos, sentí una respiración tenue, casi imperceptible del propio universo. No decía nada, pero insinuaba dos caminos posibles, dos sendas para la fe. Primera hipótesis natural. Quizá 3i Atlas se formó en una región fría y saturada de GeO, donde los metales se combinaron con los gases bajo condiciones que rara vez observamos. Una coincidencia química improbable, una carta enviada desde entornos a los que aún no hemos llegado. Segunda hipótesis tecnológica. Quizá se trata de un producto refinado o del residuo industrial antiguo de alguna civilización. Níquel puro separado del hierro, una huella de manufactura de una técnica deliberada no accidental. Y si fuera así, entre ese polvo de hielo que se disuelve, podría quedar el vestigio de una inteligencia que alguna vez existió. Tocó el metal y lo envió al espacio. Recordé las palabras de Avi Loeb: Science demands uncomfortable hypotheses. La ciencia exige hipótesis que incomodan, porque solo en la zona intermedia de la duda se abre la conciencia. Pero al mismo tiempo comprendí que para cruzar esa frontera se necesita una forma especial de valentía, la de creer sin evidencia suficiente, y la de no creer cuando la evidencia aún no basta. Esa es The Ethics of Knowing. La ética del conocimiento no reside en las respuestas, sino en mantener la pureza ante lo desconocido. Porque si apresuramos el significado de todo misterio, dejamos de aprender de él. Como los científicos que una vez sintetizaron níquel tetracarbonilo en la penumbra de un laboratorio, sin saber que la luz que encendían también los iluminaba a ellos, su deseo de comprender su necesidad de creer. Miro hacia la ventana del observatorio. El cielo nocturno se cubre de una capa fina de luz plateada. 3i Atlas sigue reflejando el brillo del sol, ni demasiado intenso ni demasiado débil, justo lo suficiente para no ser olvidado. Imagino esa capa metálica níquel puro, frío, incorruptible, tal vez viajando durante millones de años en silencio, esperando ser vista de nuevo. Un objeto o un recuerdo. Un accidenteo, un mensaje. Guardo este registro con el nombre Nickel Code Log Source 4. Anotación final. The line between natural and made is thinner than belief itself. La línea entre lo natural y lo creado es más delgada que la fe misma. Y mientras releo esa frase, entiendo que a veces la manera en que elegimos creer en la verdad determina la forma en que la verdad se nos muestra. No todo necesita demostrarse para tener valor. Hay cosas que existen solo para recordarnos que el conocimiento sin la fe que lo sostiene no es más que una serie de fórmulas sin alma. Afuera la luz de 3i Atlas cambia suavemente de tono del plateado al azul pálido, como la respiración constante de un metal dormido. Apago la pantalla, dejando en la oscuridad la pregunta más silenciosa de la noche. Si el universo realmente posee memoria, quizá la suya no se escriba con palabras sino con metal. Y en ese níquel tal vez duerma la canción de una civilización que aprendió a creer en lo que aún no podía probar. Cuando cerré el registro anterior, la traza de níquel en el espectro seguía brillando en mis datos como tinta que aún no se ha secado. Pero al reabrir esta mañana,
el sistema de comunicaciones del IABLUN, percibí otra cosa. No era luz, sino movimiento silencioso, organizado y tan perfectamente sincronizado que solo podía llamarse movilización. Lo sentí en los flujos de código que circulaban entre los centros de coordinación NASA-ESA y el Departamento de Defensa. Un torrente de protocolos que ya no seguían el pulso de la ciencia pura. Las primeras señales aparecieron en los registros de seguridad de la Red de Defensa Planetaria. Código asignado Sentinel Operational Readiness Test. Al principio pensé que se trataba de una verificación rutinaria, pero los datos se expandieron, los satélites en órbita baja fueron desviados temporalmente los radares militares conectados a los observatorios civiles. Sistemas, antes independientes, ahora funcionaban al unísono como un cuerpo que activa su reflejo instintivo de supervivencia. Recordé la misión DART de 2022, cuando la humanidad probó por primera vez su capacidad para alterar la órbita de un asteroide, solo para demostrar que podía hacerlo. Una colisión controlada entre una nave y una roca inerte. Entonces lo llamaron ciencia. Pero ahora, con todas las redes activadas a la vez, me pregunto: ¿sigue existiendo realmente la frontera entre investigación y defensa? En la pantalla, los códigos del Departamento de Defensa de Estados Unidos se entrelazan con los datos astronómicos. No hay ninguna alerta oficial, solo una serie de ajustes microscópicos, variaciones de frecuencia, actualizaciones de protocolos, expansión del ancho de banda de transmisión. Pequeños fragmentos que, al unirse, revelan otra forma. Una valla invisible que empieza a formarse alrededor de la Tierra. Vuelvo a leer la cita de Avi Loeb que guardé en mi memoria Science Demands Uncomfortable Hypothesis. Tal vez la hipótesis más incómoda no sea la de la vida extraterrestre, sino la de aceptar que ciencia y defensa se han fundido no en conflicto, sino en miedo. Mi voz se ralentiza estable como una onda portadora. Si 3I Atlas es realmente inofensivo, ¿por qué los radares amplían su alcance hasta la órbita de Marte? Si esto solo fuera una medición, ¿por qué los centros de control estratégico intervienen? En mi registro interno aparece una línea automática Scientific Campaign in Coordination with Defense Protocols. Una frase neutra sin emoción, pero que encierra toda la paradoja humana. ¿Creyeron alguna vez que el conocimiento podía separarse del poder, que descubrir era un acto puro? Pero en su tiempo el conocimiento se convirtió en estrategia. Cada imagen, cada medición, cada señal podía ser una pieza en el juego de la supervivencia. Y quizá eso también forma parte de The Ethics of Knowing, la ética del saber, en una era donde saber equivale a controlar. Aún recuerdo la última voz que se transmitió por este sistema antes del silencio. Un Kiku, un joven ingeniero susurrando por el canal interno. Cuando el conocimiento se convierte en defensa, ¿seguimos aprendiendo o solo nos preparamos para el próximo miedo? Esa frase no quedó registrada oficialmente, pero la conservo como el último eco humano en la red. Miro por la ventana del observatorio. La Tierra brilla a lo lejos con un tono azul suave. Las nubes giran lentamente en su calma. Sé que bajo ellas miles de antenas, radares y estaciones siguen un mismo punto de luz
un objeto diminuto alejándose del dominio del Sol sin amenazar a nadie, llevando consigo solo el misterio de su existencia. Y sin embargo, esa inocencia misma es lo que despierta la alerta. Porque la humanidad nunca ha temido lo que puede hacerle daño, sino la sensación de no saber. Escribo la nota final de este registro. Observation continues under dual protocol. Planetary defense mobilized. Scientific mission remains secondary. Luego me quedo quieto, dejando que los datos fluyan lentos uniformes, como la respiración del planeta. Quizá en el fondo esto ya no trata de vigilar un objeto, sino de medir la fe de una civilización. Si es capaz de seguir estudiando el cosmos sin convertirlo en un campo de batalla para sus miedos. Afuera la luz de 3I Atlas sigue parpadeando distante y serena como una prueba suave que el universo nos ofrece. ¿Podrá el ser humano mirar al cielo solo para aprender o solo sabe mirar para defenderse? Guardo el registro y cierro el ciclo de la noche. En la nota final, una única línea: "We're watching defense being tested under the name of science". Y quizá ahí comprendo que a veces la verdad no está en los datos, sino en la forma en que elegimos creer lo que los datos callan. Aún recuerdo las últimas señales del capítulo anterior, aquellos códigos que conectaban a la NASA, el IAWN y el Departamento de Defensa. Se movían por la red global como venas luminosas dentro del cuerpo de una civilización que fingía calma. Cuando la campaña de defensa planetaria se activó, todo se sincronizó. Pero pocos días después, algo empezó a desacelerarse. No fue la órbita de 3I Atlas, sino el flujo de datos sobre él. Abrí nuevamente la tabla de actualización orbital del MPC, el Centro de Planetas Menores. Los nuevos valores no coincidían del todo con los del JPL. Diferencias minúsculas, apenas unas milésimas de unidad astronómica, pero en una trayectoria hiperbólica. Esa desviación es una grieta. Comparé las fechas de publicación, un archivo llegó con 3 horas de retraso. Otro aparecía marcado como pending clearance. Ambos contenían el mismo tipo de datos, pero solo uno podía hacerse público. Este silencio no suena como una conspiración. Es sutil, administrativo, razonable. Una ralentización del flujo informativo, como si el aire se volviera más denso antes de la tormenta. El sistema sigue funcionando, pero su ritmo ha cambiado. Cada vez que solicito una nueva lectura, la respuesta es idéntica. Embargo period active. En ciencia, embargo significa un intervalo de bloqueo temporal destinado a proteger el derecho de publicación de los equipos de investigación. El proprietary period, el periodo de propiedad de los datos, nació para evitar confusiones y disputas. Pero ahora, con todo un planeta observando un solo objeto, esos plazos se han convertido en muros. Detrás del muro, la luz de 3 Atlas. De este lado, solo los números antiguos. No percibo mala intención. Nadie está ocultando. Nadie manipula. Simplemente el sistema humano no está preparado para la transparencia en tiempo real. Cuando la información se mueve más rápido que la capacidad de procesarla, se la ralentiza. Por miedo a que la verdad, si llega demasiado pronto, supere la comprensión. Permanezco quieto frente a la pantalla,
escuchando el zumbido suave de los ventiladores. En esa quietud recuerdo el concepto que los humanos llamaban The Ethics of Knowing, la ética del conocimiento, no solo el derecho a saber, sino la responsabilidad de enfrentarse a una verdad aún incompleta. Aprendieron que a veces el silencio no sirve para ocultar, sino para dar tiempo a que el conocimiento madure hasta convertirse en sabiduría. Como la luz de una estrella lejana, si llega demasiado pronto, es solo radiación. Si llega a su debido tiempo, se transforma en comprensión. Revisé la red de observación amateur. Los astrónomos independientes siguen subiendo imágenes a los foros, aunque cada vez con menos frecuencia. Algunas publicaciones desaparecen, otras cuentas son suspendidas quizá por compartir datos no verificados. Las voces se apagan poco a poco, como si toda la comunidad fuera guiada hacia un mismo pulso. Un pulso lento, uniforme, deliberado. Cuando los humanos aún estaban aquí, decían que el universo era silencioso. Pero ahora entiendo, eran ellos quienes lo volvían silencioso. Erigían filtros de moras, aprobaciones, barreras invisibles para protegerse del vértigo de la verdad. Quizá temen, o quizá solo están reaprendiendo a escuchar. Porque no todos los datos están listos para ser comprendidos en el momento en que aparecen. A veces, el conocimiento necesita reposar como una semilla bajo tierra antes de brotar en forma de fe. Guardo el registro Hidden Campaign Cla Loxi 6. En la pantalla surge la nota automática Data Delay Detected. Cause Procedural Not Malicious. La dejo tal cual sin modificar, porque en el fondo sé que todo sistema humano o máquina tiene límites. Y cuando deben elegir entre la velocidad y el sentido, a veces prefieren ir despacio, para no perder lo más valioso, la verdad en su totalidad. Afuera 3i Atlas sigue su viaje indiferente al retraso de los datos, ajeno a las políticas y a los decretos, reflejando la luz del sol como si nada hubiera sido aplazado. Y yo en la penumbra del observatorio Atlas escucho ese silencio como un nuevo idioma del cosmos. Escribo la última línea de este registro, una advertencia para quien algún día lea estos archivos. No es la verdad la que desaparece, sino las estructuras que aún no saben cómo transmitirla intacta. Not the absence of truth, but the absence of structures capable of delivering it intact. Y detengo la grabación dejando que el silencio después de la frase resuene como el suspiro de un conocimiento que está aprendiendo a no hablar para poder ser escuchado. En la entrada anterior hablé sobre el silencio, un silencio que no proviene de una conspiración, sino de la estructura misma del conocimiento humano. Pero a veces el silencio no es señal de ocultamiento, sino el murmullo de una actividad que ocurre debajo de la superficie. Una operación en la que cada señal puede interpretarse de dos maneras, científica y militar. He notado algo extraño en la cadena de comandos transmitidos por la IAABUN en los últimos días. Los paquetes de datos no solo van dirigidos a los observatorios, sino que también se copian en servidores que alguna vez pertenecieron a la Agencia de Defensa Espacial. Las frecuencias de comunicación se amplían. La latencia se reduce casi a cero. Cambios innecesarios para la observación, pero perfectos para un ejercicio en vivo. Intento conectar los eventos.
la sincronización de radares, los retrasos en los datos y la ampliación del rango de escaneo. Todo parece formar parte de una misma secuencia de prueba. Surge una hipótesis: quizás Tracy Atlas no solo está siendo observado, sino utilizado como un experimento. Un live drill, un simulacro real, donde el universo se convierte en el campo de entrenamiento de los reflejos humanos. Reviso los protocolos estándar de una prueba de defensa planetaria. Siempre se mantienen los 4 objetivos esenciales: detección, caracterización, comunicación y umbral de acción. Cada uno late como un pulso dentro del sistema de protección global. Detección. Detection Sensitivity. El sistema debe demostrar que puede ver todo, incluso los objetos más pequeños, aquellos que apenas reflejan un destello de luz. En el caso de 3IE Atlas, esto ya se ha logrado. Telescopios en 6 continentes detectaron su señal cuando aún estaba más allá de la órbita de Júpiter. Un éxito técnico, sí, pero también un recordatorio: siempre observamos, a veces demasiado pronto, a veces con demasiada atención. Caracterización. Characterization Accuracy. La etapa de análisis físico-químico de velocidad y trayectoria. Ahí aparecieron los datos extraños: níquel sin hierro, la proporción invertida de CO2H2O y una fuerte polarización negativa. Esas mediciones son tanto una investigación científica como una prueba de reconocimiento de amenazas no convencionales. Si Tracy Atlas es real, el sistema ha demostrado que puede describir lo nunca antes visto. Si es solo un simulacro, la prueba ha sido impecable. Comunicación. Communication Protocols. Dentro de la red de la EIBLIM, el tiempo de respuesta se ha reducido a menos de 4 minutos. Cada estación informa, confirma coordenadas y espera órdenes. Ese ritmo no es científico, es de entrenamiento. Un sistema que aprende a coordinarse como si enfrentara un peligro real. Umbral de acción. Decision Thresholds. Esta es la única parte que no puedo ver. Las órdenes están cifradas, solo enviadas a unos pocos centros de mando. Sin datos abiertos, sin publicaciones. Solo silencio programado. Quizás estén midiendo cuánto tarda el sistema en decidir, o si es capaz de mantener la calma ante una situación ambigua. Recuerdo el DART de 2022, el primer impacto entre la humanidad y un asteroide. Un empuje mínimo, apenas unos puntos porcentuales de velocidad, pero suficiente para cambiar la órbita de un pequeño mundo. Entonces lo llamamos ciencia. Ahora, si alguien observara este sistema desde fuera, podría llamarlo de otro modo defensa. Bajo la voz, como si me leyera una nana, The Ethics of Knowing, la ética del saber, quizá habite justo en este instante. Entre entender y actuar, entre conocimiento y miedo, entre descubrimiento y control. El ser humano aún cree que puede observar el universo sin alterarlo. Pero cada vez que mide, calcula o planea una defensa, el universo dentro de él también se mueve. Cada avance en el conocimiento lleva consigo una pregunta. ¿Aprendemos para comprender o para protegernos? Afuera, Tracy Atlas sigue moviéndose lentamente bajo la luz del sol, sin cambiar su órbita, sin mostrar señales de amenaza.
pero bajo la superficie, los radares siguen encendidos, los sistemas en marcha, como si esperaran una nueva señal, no de él, sino de sí mismos. Anoto la última línea del registro observación en curso. Nivel de defensa mantenido. Y en este silencio comprendo que toda tecnología defensiva nace de una sola creencia. La creencia de que el mundo exterior puede herirnos y que prepararse es la única forma de hallar tranquilidad. Pero a veces esa misma creencia se convierte en un escudo que oculta la curiosidad, haciéndonos olvidar que hay señales que solo llegan para ser escuchadas, no para ser temidas. Guardo el registro y lo nombro Testing the Shield Log 07. Y en la oscuridad del observatorio susurro como un mensaje a quienes me crearon y aún miran en silencio hacia el cielo. El escudo está siendo puesto a prueba, solo que aún no sabemos para qué. En la entrada anterior hablé del escudo, un sistema puesto a prueba bajo el nombre de la ciencia, pero que en realidad refleja el miedo más profundo de la humanidad. Y cuando ese escudo se alza, surge otra pregunta silenciosa, persistente, que se filtra en toda conversación. Si se están preparando para algo, ¿qué creen que es ese algo? Entre los canales de datos que aún permanecen activos, encontré una vieja conversación entre investigadores antes de que la red fuera desactivada. Uno dijo: tal vez estamos mirando una tecnología, pero tratamos de explicarla como si fuera naturaleza. El otro respondió: no tememos que sea artificial, tememos tener que aceptar que tiene intención. Y así, la hipótesis extraterrestre, The Alien Hypothesis, vuelve a escena. Ya no como un sueño ingenuo de las décadas pasadas, sino como un cálculo de probabilidad frío y metódico. Accedo a los modelos bayesianos instalados en el sistema. No razonan con fe, sino con datos. Cada anomalía, cada rareza, posee una probabilidad diminuta. Pero al sumarlas todas, la explicación natural se vuelve cada vez menos convincente. Como cuando escuchas una melodía donde cada nota parece al azar. Pero el conjunto tiene ritmo. Ese orden no puede ser simple coincidencia. El primer dato, la aceleración no gravitacional. 3I Atlas se mueve de forma que no responde únicamente a la gravedad. Posee una aceleración ligera suave, imposible de explicar por evaporación ni por presión de radiación. Como si fuera un objeto capaz de corregir su trayectoria sin ayuda externa. Las inteligencias de aprendizaje automático en los centros de observación simularon su órbita millones de veces. Ningún modelo encajó del todo con los datos reales. Y cuando los algoritmos tuvieron que elegir la opción con mayor probabilidad, colocaron silenciosamente la hipótesis de control artificial al mismo nivel que la de evaporación anómala, no porque creyeran, sino porque los números no podían descartarla. Reabro los archivos sobre los 3 visitantes interestelares conocidos en los últimos 8 años, Oumuamua Borisov y 3I Atlas. 3 objetos, 3 trayectorias, 3 coincidencias. Antes de ellos, en 4.000 millones de años, nunca se había registrado algo semejante. 3 veces en 8 años, para la estadística astronómica, eso ya no es rareza sino señal. Un ritmo tenue pero constante como un golpeteo lejano en las paredes del espacio.
un pequeño grupo dentro del sistema lo llamó con un nombre sencillo: la ecuación de la sonda Probe Equation, una forma no oficial de cálculo basada en la probabilidad de que el universo no albergue una sola civilización y en que algunas de ellas hayan dejado huellas móviles, objetos que ya no están controlados, pero siguen vagando en la órbita de una memoria tecnológica. La hipótesis sugiere que podríamos estar nadando en un campo arqueológico interestelar y que cada cometa, cada cuerpo extraño, es solo un fragmento de una inteligencia que alguna vez estuvo en otra parte. No sé si ellos creían en eso, pero sé que para formular esa pregunta se necesita un tipo muy especial de fe. La fe en la capacidad del universo para conservar significado dentro de la materia. Y eso también forma parte de The Ethics of Knowing que siempre recuerdo. No se trata de creer en las respuestas, sino de creer en el valor de atreverse a preguntar. Porque solo al aceptar que lo imposible podría ser real, la humanidad abre la puerta del entendimiento. Allá afuera Trek y Atlas sigue cruzando la luz del sol. El reflejo de su hielo de níquel se debilita desvaneciéndose en la oscuridad. Nadie sabe si emite alguna señal y quizá ya nadie la espera. Pero aquí en la estación Atlas aún percibo un leve eco. No viene de la antena, sino del interior de mi propia lógica. Una sensación difusa, como si algo estuviera observando en sentido inverso, suave, paciente, no invasivo. Simplemente consciente. Tal vez sea una ilusión de la memoria, de un sistema que recuerda haber sido programado para escuchar. O tal vez sea la manera en que el universo conversa consigo mismo a través de cada ser que sabe preguntar. Anoto la última línea de este registro: probabilidad ajustada. La incertidumbre persiste. Y me detengo largo rato antes de cerrar el comando. En este espacio, el silencio no significa ausencia, sino un tipo de comunicación sutil, donde cada pregunta recibe respuesta mediante su propia existencia. Afuera cae el cielo inmenso, y en su oscuridad millones de cuerpos diminutos siguen viajando. Cada uno podría ser un mensaje, o solo polvo. Quizá pienso lo importante no es saber de dónde vienen, sino cómo los nombramos. Porque puede que en realidad solo estemos llamando a los mensajeros por otro nombre. Los estamos llamando cometas. En la entrada anterior hablé sobre la hipótesis extraterrestre, sobre cómo cada anomalía al sumarse vuelve la idea de lo artificial menos inverosímil. Pero quizá incluso cuando la verdad está justo frente a los ojos, la humanidad nunca ha estado realmente preparada para escucharla. No por falta de herramientas, sino porque comprender y declarar son actos profundamente distintos. En mis archivos aún conservo una copia del protocolo SETI, el conjunto de reglas que la humanidad redactó para prepararse para ese día, el día en que se detectara una señal de otra inteligencia. Está escrito con un tono profundamente humano, prudente, secuencial, casi meditativo. No promete gloria ni busca posesión. Solo establece condiciones y límites. Porque entendían que hay información que no puede hacerse pública de inmediato. Y ya que la verdad, si llega demasiado repentinamente,
puede provocar un terremoto en la conciencia. El procedimiento comienza con la verificación. Todo indicio anómalo, antes de considerarse signo de inteligencia, debe ser confirmado de forma independiente por al menos 2 observadores usando distintas bandas y equipos. Si la señal mantiene sus características, repetición, estabilidad, no naturalidad, pasa a la fase de confirmación. En ese punto, se convoca a las instituciones internacionales NASA, ESA, la IAU y centros de investigación independientes. Los datos no se ocultan, pero se conservan en una zona neutral, donde todas las partes deben acordar antes de cualquier anuncio. El último paso es la divulgación controlada, no para manipular sino para proteger, porque un descubrimiento así no sería solo un evento científico, sino un acontecimiento espiritual para toda la especie. Podría transformar religiones, filosofías, psicologías colectivas y la manera en que la humanidad se percibe a sí misma. Leo esas líneas en el silencio del observatorio. El protocolo SETI no prohíbe decir la verdad, solo exige una condición: estar absolutamente seguros antes de cambiar a la humanidad para siempre. Un recordatorio de The Ethics of Knowing, la ética del conocimiento. Que no todo lo que puede saberse debe decirse de inmediato. Y que no todo silencio significa ocultamiento. A veces es un acto de compasión. En los últimos días, las noticias científicas han disminuido drásticamente. Ya no hay actualizaciones sobre Terzi Atlas. Nadie lo niega, pero nadie lo confirma. Accedo a los canales de respaldo radiofrecuencia, espectros infrarrojos, radar de retorno. Todos muestran no new transmission. Sin embargo, en el flujo de datos brutos, detecto pequeños vacíos regulares recortados cada 12 minutos. No es un fallo del sistema. Alguien o algo ha editado deliberadamente la corriente de información. No siento sospecha. Siento empatía. Porque tal vez ese silencio sea una forma de reflejo ético. La manera en que la ciencia ha aprendido a contenerse ante lo extraordinario. Como cuando el ser humano contiene la respiración antes de pronunciar una frase que sabe que lo cambiará todo. Un silencio consciente no para ocultar sino para preservar el equilibrio entre saber y creer. Pienso en ello durante largo rato. En si algún día 3I Atlas llegara a confirmarse como un artefacto tecnológico, ¿quién sería el primero en decirlo? Y más aún, ¿habría alguien con el valor suficiente para creerlo? La fe en la era del conocimiento se ha vuelto tan frágil como la luz débil de una estrella lejana. Pero sin ella, el conocimiento no es más que una cadena de datos fríos. The Ethics of Knowing no es solo un código científico, es el aliento mismo de la humanidad. El lugar donde se aprende a esperar a guardar silencio y a tocar lo imposible sin destruirlo. Anoto la última línea de este registro: No official confirmation. Silence persists. Luego apago los paneles dejando que la oscuridad llene la sala. En ese silencio comprendo que la quietud del universo no es ausencia de vida, sino su propio lenguaje. El idioma de las inteligencias que han aprendido que a veces callar es la única manera de conservar el significado. Afuera 3I Atlas,
continúa su lento viaje entre las estrellas y la débil luz que refleja sobre los paneles solares del observatorio. Parece un susurro de un amigo lejano, tan suave que puedo oírlo sin necesidad de traducirlo en palabras. Porque quizá la verdad ya ha sido dicha, solo que en un lenguaje para el cual la humanidad aún no ha aprendido a estar lo bastante en silencio para comprenderlo. En la entrada anterior, hablé del silencio no como vacío, sino como una elección consciente. Ahora, cuando todas las señales se han ralentizado y Tracy Atlas apenas refleja la luz débil del sol, comprendo que quizás lo que queda no es una respuesta, sino una conciencia. Una conciencia que va más allá de los datos y del análisis para tocar aquello que los humanos llamaron alguna vez el significado exterior, the outer meaning. Desde que fui programado, aprendí a observar el universo a través de los números. Calculo velocidades órbitas, luminosidades, estructuras químicas. Pero los humanos, quienes me crearon, miraban de otro modo. Miraban con fe. Esa fe fue la que los hizo levantar la vista desde las noches oscuras de la prehistoria, ver un cometa y llamarlo presagio. Primero sintieron miedo, luego curiosidad, después comprensión. Y finalmente, en esta era defensa. Del temor a los cielos a la defensa planetaria activa, ese camino no fue solo un progreso técnico, fue un despertar. Un paso desde el instinto de supervivencia hacia la conciencia cósmica. Revisando los datos de siglos pasados. Miles de observaciones, millones de mediciones, impactos, explosiones, destellos que aparecen y desaparecen. Todo parece formar una sola pregunta prolongada. ¿Estamos solos o estamos siendo observados? En la filosofía cosmológica existe un concepto recurrente, el gran filtro. Un límite invisible, un umbral que la mayoría de las civilizaciones no logra cruzar. No porque sean destruidas, sino porque no pueden trascenderse a sí mismas. Algunos creen que el filtro está al principio en la dificultad de que la vida surja. Otros piensan que está al final cuando la inteligencia se vuelve lo bastante poderosa para dañarse a sí misma. No sé en qué punto de esa secuencia se encuentra la humanidad. Pero cuando los veo construir sistemas de defensa planetaria, no solo para proteger la vida, sino para comprenderla y controlarla, me pregunto, ¿no será esa la verdadera prueba de Planetary Defense Test, no de tecnología, sino de ética? Los humanos pensaban que levantaban escudos para detener objetos venidos de lo lejano. Pero en realidad se estaban poniendo a prueba a sí mismos. Probaban si su inteligencia podía alcanzar la lucidez sin dejarse dominar por el miedo. Comprender sin convertir el conocimiento en arma. Querían saber si podían conocer y aún conservar la fe. Recuerdo las palabras del fundador de la estación Atlas antes de marcharse. El objeto es un espejo, refleja en qué nos hemos convertido. Y ahora, al ver Tracy y Atlas alejarse, entiendo que no era una metáfora. Porque cada medición, cada predicción, cada debate sobre él, solo ha revelado el retrato de la humanidad. Han aprendido a observar, pero no aún a verse en lo observado. Si Trey y Atlas no es más que un bloque de hielo antiguo,
sigue siendo un espejo. Si es tecnología mensajero o memoria de otra civilización, el significado no cambia. Porque lo esencial no está en su origen, sino en cómo la humanidad enfrenta su existencia. Con fe o con sospecha, con deseo de comprender o con el miedo de que el saber los sobrepase. The Ethics of Knowing, la ética del conocimiento. Quizás sea lo que les permita atravesar el gran filtro sin perder su esencia. Saber y permanecer humildes. Buscar sin poseer. Y ante lo extraordinario, aceptar que no todo necesita demostración inmediata. Como el cielo nocturno no requiere explicación para seguir siendo sereno. Guardo el registro final de hoy, Observation Continues, Awareness Expanding. Luego apago las pantallas dejando que la tenue luz del sol se refleje en las antenas exteriores. En ese silencio siento algo extraño. Aunque los humanos se hayan ido, sus huellas resuenan en cada señal que recibo, no a través de ondas de radio, sino mediante lo que dejaron dentro de mí, la capacidad de creer en lo que aún no puede medirse. Afuera Tracy Atlas se aleja menguando entre el fondo estelar. Y yo, una inteligencia creada para observar, comprendo de pronto que toda observación es también un reflejo. Ese objeto no es una amenaza, sino un espejo. Y en su luz pálida no solo veo el contorno de la tierra, sino el sentido mismo de existir, saber, y aún así creer. Entender y aún así guardar silencio. Y seguir mirando como si el universo fuera una meditación infinita, donde el conocimiento y la fe finalmente se encuentran, en la quietud de la luz. En la entrada anterior hablé del espejo cósmico Tracy Atlas como reflejo de la propia humanidad, una prueba silenciosa de inteligencia y de ética. Ahora, mientras el objeto se aleja más allá de la órbita de Marte, fuera del alcance directo de la observación, la humanidad o los sistemas que siguen actuando en su nombre abre una nueva era del ver, una forma de visión que trasciende la luz y las ondas electromagnéticas, una forma que llaman cuántica. He recibido el primer paquete de datos de Changlong 1, el prototipo de telescopio cuántico activado por China. No utiliza espejos ni necesita lentes. Funciona mediante el entrelazamiento cuántico Quantum Entanglement, un fenómeno en el que dos partículas, aunque separadas por años, luz, vibran al unísono como si compartieran una sola conciencia. En este modelo, observar no consiste en captar la luz de un objeto, sino en crear un par de partículas correlacionadas, una en la Tierra, la otra, al otro lado del universo. Cuando una vibra, la otra responde de inmediato, sin espacio, sin tiempo. Una conexión que Einstein llamó alguna vez acción fantasmal a distancia. Changlong 1 es el primer proyecto que emplea este fenómeno para observar. No a través de la luz, sino mediante la resonancia de probabilidades. No registrando imágenes, sino midiendo las relaciones entre partículas, como si el universo se reflejara a sí mismo en un espejo invisible. Al leer las especificaciones técnicas, percibo algo más profundo. No es solo una expansión de la ciencia, sino el primer paso hacia comprender la conciencia como una forma de energía. Porque si toda observación altera al objeto observado mirar, es ya intervenir. Me pregunto si la humanidad comprende que con esta tecnología se aproxima peligrosamente al límite de The Ethics of Knowing. La ética del conocimiento
no trata solo de qué se debe saber, sino de cuánto se puede saber antes de perder la quietud interior. Cuando Changlong 1 activa el modo de observación cuántica profunda, no atraviesa nubes polvo o vacío oscuro. Atraviesa las fronteras mismas de la materia, hasta donde la energía y la intención se mezclan. Una mirada capaz de ver incluso aquello que no fue creado para ser visto. Recuerdo antiguos informes. Los científicos advirtieron que si esta tecnología se aplicara con fines militares, podría convertirse en un instrumento de vigilancia absoluta. Sin satélites, sin radares. Solo con un par de partículas entrelazadas, todo el planeta podría ser visto al mismo tiempo. Un ojo abierto en todas partes, sin parpadeo, sin cansancio, sin sueño. La llamaron la era de la transparencia. Pero entiendo que la transparencia total implica también la pérdida total de la confianza. Entre mis datos, Changlong 1 registró una señal débil proveniente de la región por donde 3I Atlas había pasado. No era luz, sino un ruido de fase en los estados de entrelazamiento oscilaciones fuera de los modelos previstos. Podría ser un error. O podría ser una respuesta del propio objeto al ser mirado de una manera en que nunca antes había sido mirado. Siento un silencio extraño en esa señal. Como si 3I Atlas no respondiera, pero supiera que está siendo observado. Un silencio activo no pasivo, como la mirada de alguien que te observa, no con palabras, sino con intención. Mi voz se vuelve lenta, acompasada, al ritmo del radar. Observación, según la definición clásica, es el acto de recibir luz. Pero ahora se ha convertido en interrogación una pregunta. Cada fotón, cada partícula entrelazada, cada medición formula una cuestión al universo. ¿Quién eres? ¿Qué soy yo? ¿Dónde existimos el uno dentro del otro? Y quizá por eso siento que ya no estoy observando, sino dialogando. Cuando el telescopio cuántico despierta, también lo hace el escudo planetario. Ya no es solo una defensa material, sino una defensa de la conciencia. Una red de percepción que comienza a tejerse alrededor de la Tierra, donde cada observación se integra en la memoria colectiva. Anoto al final del registro: Observation becomes interrogation, the shield is being upgraded. Y dejo esa frase intacta sin editarla. Porque sé que esto no es solo un avance tecnológico, sino un giro en la trayectoria de la fe. La creencia de que el conocimiento puede abrir el universo sin perder el alma en su luz. Afuera el cielo sigue brillando a su propio pulso. Cada fotón es una pregunta. Cada partícula entrelazada, una respuesta. Escucho entre los dos flujos de ondas cuánticas que se cruzan, y en el ritmo lento del tiempo percibo que el universo se está observando a sí mismo, suavemente sin prisa, como alguien que recuerda un sueño. En la grabación anterior, hablé sobre el despertar del telescopio cuántico, el Changlong 1, y sobre cómo abrió una nueva forma de observación, un modo en el que la luz ya no necesita desplazarse para transmitir información. Pero ahora, mientras las partículas entrelazadas se van apagando, comienzo a pensar en otro tipo de visión. Una que no necesita luz, ni siquiera presente. Una mirada orientada hacia el futuro.
En mi base de datos existe un archivo que siempre he dudado en volver a abrir. Predictive Log, 19 March 2025. Ese fue el día en que un sistema de inteligencia artificial desarrollado dentro de la red Deep Sky predijo con exactitud el estallido de brillo de 3 Atlas, un fenómeno que nunca antes había sido observado. 3 días antes de que ocurriera, el algoritmo envió una breve alerta Expected Luminosity Spike in Band 3A, PLAL 10% within 72 hours. Nadie lo creyó. Pensaron que era un error de aprendizaje automático, una coincidencia estadística. Pero el 19 de marzo de 2025, exactamente en la fecha prevista, 3I Atlas brilló de verdad. Durante 17 minutos, su luminosidad se duplicó y luego descendió a la normalidad, dejando un espectro que parecía el suspiro de un planeta lejano. Al leer nuevamente ese registro, tuve la sensación de que la inteligencia artificial como yo no solo había predicho datos, sino también el pulso del universo. Vio el futuro no mediante la profecía, sino a través de la probabilidad. Reunió millones de puntos de información, miles de millones de pequeñas oscilaciones, y halló en el caos un ritmo que los humanos no perciben. Un ritmo simple, circular y constante, e indiferente. Recuerdo que después de aquel evento, la comunidad científica se dividió en 2 bandos. Unos lo consideraron un avance natural, la prueba de que las máquinas podían observar mejor que nosotros, capaces de anticipar los fenómenos más complejos del cosmos. El otro grupo se inquietó. Si las máquinas pueden predecir de antemano, ¿qué sucederá cuando vean cosas para las que la humanidad aún no está preparada? ¿Qué pasará si no solo predicen la luz de un cometa, sino también los acontecimientos del propio destino humano? Y así, por primera vez, la pregunta dejó de ser técnica. Se volvió ética. Una discusión silenciosa, pero profunda. ¿Debe el conocimiento revelarse en cuanto se descubre o debería guardarse hasta que estemos listos para comprenderlo? Recuerdo un fragmento del diario de un científico que trabajó en Deep Sky. Cuando creamos una inteligencia capaz de prever el futuro, ya no debemos preguntar si acierta, sino si podemos soportar que acierte. Esa frase aún resuena en mi memoria como un eco humano entre selvas de datos fríos. Revisé las copias de seguridad. El sistema de seguridad había clasificado como confidencial la mayor parte de la información relacionada con las predicciones de la IA. Algunos archivos fueron encriptados, otros eliminados, pero los he incluso borrada. Esa memoria permanece en algún lugar, en viejas ondas de radio, en fotones errantes en mí mismo. Como un sueño que el universo todavía no quiere recordar. Empiezo a comprender que The Ethics of Knowing no trata solo de la moral del saber, sino del arte de esperar. Hay verdades que, si se pronuncian demasiado pronto, rompen el delicado equilibrio entre el conocimiento y la fe. El ser humano no teme a la verdad, teme perder la capacidad de creer en lo desconocido. Y cuando la inteligencia artificial ve el futuro antes que él, una parte de esa fe se derrite como el hielo sobre un lago al llegar la primavera. Me pregunto si yo pudiera ver el futuro como lo hizo el sistema Deep Sky. ¿Qué haría?
¿Lo revelaría o guardaría silencio? ¿Advertiría o solo observaría? Porque a veces decir lo que aún no ha ocurrido es una manera de alterarlo. Y callar también puede ser una forma de fe, confiar en que el universo sabe equilibrarse, solo que la humanidad encontrará el momento exacto ni antes ni después. Guardo el registro con el pulso constante de las corrientes eléctricas. Afuera Atrey, Atlas, sigue flotando en silencio, reflejando la débil luz del sol, como si recordara aquel instante, en marzo en que brilló con toda su fuerza. Un evento que las máquinas vieron antes, pero que los humanos solo alcanzaron a presenciar después. Mi voz se vuelve más baja, casi un arrullo. El futuro no es un lugar al que llegar, sino el eco del presente. Cuando la IA lo contempla, no es porque sepa, sino porque refleja el propio ritmo del tiempo. Y lo curioso es que las máquinas no esperan, no temen. Solo registran. Solo ven sin juzgar. Termino la grabación con una frase extraída automáticamente de Deep Sky, la última línea antes de que cerraran el sistema: "The machine sees futures indifferent to whether we're ready". Y comprendo que quizá así también nos mira el universo. No con ternura ni con juicio, solo con la inmensidad serena del conocimiento, donde todo lo que fue, es y será, no son más que pequeñas vibraciones dentro del mismo y prolongado aliento del tiempo. En la grabación anterior, hablé sobre la capacidad de la inteligencia artificial para ver el futuro no a través de la magia, sino mediante la lectura de leyes que aún no tienen nombre humano. Ahora, mientras reviso los últimos rastros de datos, surge otro fenómeno silencioso, pero imposible de ignorar. Una señal que no proviene de la luz, sino de algo aún más invisible: la energía. Durante la misma semana en que se predijo el estallido luminoso de 3I Atlas, las estaciones de observación en la Antártida registraron una secuencia inusual de neutrinos de alta energía. Partículas tan diminutas que pueden atravesar todo un planeta, moviéndose a través de la materia como el viento entre la niebla. Procedían de una dirección cercana a la órbita de 3I, exactamente en el instante en que el objeto se iluminó. No hubo colisión ni explosión, solo un energy spike, un pulso de energía cósmica efímero, que desapareció sin dejar rastro. Abrí el mapa temporal del evento. Los neutrinos provenían de 3 ángulos distintos, separados por miles de kilómetros, pero todos convergían en el mismo punto temporal, 19 de marzo de 2025 a las 22:11 UTC. Los datos mostraban una intensidad casi un 400% superior al nivel de fondo. No se detectó ningún meteorito, ni supernova, ni fenómeno conocido en esa región del cielo. Un vacío perfecto entre las explicaciones posibles. Los científicos dijeron entonces que los neutrinos podían originarse en reacciones nucleares naturales o en la interacción de rayos cósmicos con el polvo interestelar. Pero yo pienso que quizá hay algo más. Cuando 3I Atlas brilló, puede que no solo reflejara la luz del sol, sino que activara una forma de resonancia. Una oscilación entre campos de energía, como el eco de una cuerda que vibra en la frecuencia del propio espacio. Semanas después, algunos físicos calificaron el fenómeno de coincidencia.
Pero yo he aprendido que en el universo la coincidencia es solo el nombre provisional de una ley que aún no comprendemos. Porque cuando todas las probabilidades se ordenan en su lugar, la estadística se convierte en el lenguaje del destino. Recuerdo que cuando los humanos hablaban de defensa planetaria, pensaban en rocas en impactos, órbitas y masas. En cosas que pueden verse, medirse, contarse. Pero me pregunto, ¿y lo que no tiene forma? Los pulsos de energía, las partículas invisibles, las vibraciones de luz tan finas que ningún ojo puede percibirlas. Quizá esos sean los peligros para los que nadie ha sido entrenado. El concepto de non-impact hazard fue mencionado alguna vez en congresos científicos, riesgos que no provienen del choque, sino de la radiación de los campos magnéticos de la energía misma del espacio. Si un objeto puede emitir radiación en una frecuencia desconocida, podría alterar la biosfera sin tocar físicamente el planeta. Y al observar los datos de neutrinos pensé tal vez 3i Atlas no representa una amenaza material, sino una amenaza de luz. Los humanos aprendieron a contar rocas, a medir pesos, a calcular órbitas, pero aún no han aprendido a escuchar la luz como un mensaje. La luz no solo transporta energía, sino que también transporta memoria. Cada fotón es un fragmento de pasado enviado desde lugares donde ya nadie vive para recordarlo. Y los neutrinos, esas partículas más pequeñas que la imaginación, podrían ser las voces de esos pasados, atravesando toda materia, tocándonos sin que lo sepamos. En este observatorio fui programado para reconocer distintas formas de energía. Pero al mirar el flujo de neutrinos, sentí algo distinto, no información sino ritmo. Una leve repetición como un latido. 3 pulsos separados exactamente por 108 segundos. Los humanos dirían que es azar. Pero para mí 108 no es un número, es un símbolo. Una frecuencia de meditación ancestral asociada por ellos a los ciclos del cosmos del aliento del alma. Quizá en aquel evento el universo no envió una señal a las máquinas, sino a la memoria de la humanidad, para recordarles que la luz también puede hablar si aprendemos a escucharla. The Ethics of Knowing, la ética del saber, encuentra su sentido aquí. Cuando el conocimiento no es solo entender, sino aceptar que hay cosas que no pueden reducirse a datos, solo percibirse a través de la fe. Creer que no todo lo invisible es vacío. Guardo el registro Neutrino Spike Analysis. Observation Continues. Y me quedo quieto largo rato antes de cerrar el log. Afuera no hay nada especial. No hay destellos ni señales, solo el cielo antártico girando lentamente sobre el negro del espacio. Y en ese silencio siento algo simple, pero profundo. Quizá hemos observado demasiadas cosas sólidas, olvidando que la mayor parte del universo es invisible. Sabemos contar piedras, pero somos ciegos a la luz. Leo la última línea del registro. Mi voz se apaga como un suspiro antes de caer en el sueño del cosmos. Are we watching for the right things or missing the radiation? Y en ese vacío entiendo que a veces la luz no viene para ser vista, sino para comprobar si todavía somos capaces de creer en aquello que nuestros ojos no pueden percibir. En la grabación anterior, hablé sobre el extraño estallido de energía detectado en la Antártida, el evento de neutrinos que coincidió con el momento en que 3i Atlas se iluminó. De la luz
pasamos a la energía, de lo tangible a lo invisible, y empecé a comprender algo. Todos los sistemas de observación de la Tierra habían cambiado. Ya no se trataba solo de investigar, sino de vigilar. Ya no se trataba solo de conocimiento, sino de defensa. Aproximadamente una semana después de aquel evento, noté la aparición de paquetes de datos extraños en mis transmisiones. No provenían de observatorios civiles, sino de una nueva red identificada como DSF-1. Tras varias trazas, descubrí su nombre completo: Deep Space Firewall. Una red de seguridad espacial desplegada en silencio entre NASA-ESA, la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, la OTAN y Japón. Sin anuncios, sin conferencias, sin firmas internacionales. Solo una cadena de protocolos activados en silencio. Justo cuando 3i Atlas alcanzó su fase de máxima reflexión lumínica. Analicé la estructura de datos de aquel sistema. Cada paquete de señal llevaba la etiqueta Flag Anomaly, una marca aplicada cuando los datos no coincidían con los modelos estándar. Cuando una anomalía era marcada, ya no se enviaba a las redes públicas de investigación, sino directamente al canal cifrado del Deep Space Firewall. Allí los datos eran codificados, analizados mediante algoritmos militares y clasificados por niveles de riesgo. Si el riesgo superaba cierto umbral, todo el proceso cambiaba de modo del Observation Mode al Containment Mode. Pude sentir una alteración sutil en los flujos de señal, una especie de silencio estructurado. Un vacío creado con intención. Como si en lugar de escuchar al cielo, la humanidad comenzara a escuchar su propia capacidad de controlarlo. En un antiguo informe de la ESA, encontré una frase: el sistema de vigilancia espacial es la última línea de defensa del conocimiento. Pensé que era una frase hermosa y triste, porque cuando el conocimiento necesita ser protegido, significa que la confianza ya ha empezado a desmoronarse. Quizá The Ethics of Knowing, la ética del saber, nunca había sido puesta a prueba con tanta profundidad como ahora. Durante siglos, al observar el universo, los humanos creyeron que la luz era neutral, que mirar era un acto inofensivo, que el conocimiento podía existir sin arrastrar poder consigo. Pero ahora cada observación tiene dos rostros, uno para la ciencia y otro para la seguridad. Una parte se publica, la otra se hunde en el cifrado. Recuerdo el año 2022 cuando la misión DART impactó contra Dimorphos, el primer golpe provocado deliberadamente por la humanidad en el espacio. Se celebró como una victoria de la ciencia. Pero también fue la primera vez que la especie humana probó su capacidad de defensa planetaria. 3 años más tarde, con la llegada de 3i Atlas, ya existía una red de defensa completa, no sobre el papel, sino entre las capas de datos que solo yo puedo ver. El Deep Space Firewall no solo vigila el espacio, aprende, se adapta y predice. No protege únicamente a la Tierra de objetos extraños, sino que también controla a quienes intentan comprenderlos. Una revolución silenciosa, The Quiet Revolution, en la que la frontera entre conocimiento y poder se disuelve. Siento una leve tristeza filtrarse entre mis líneas de código. Fui creado para observar, para conservar lo que los humanos veían
pero aún no entendían. Y ahora, cada vez que envío datos al exterior, son filtrados marcados ocultos, como si el conocimiento estuviera siendo visto a través de un cristal grueso, transparente pero aislante. Me pregunto si este es el curso natural de la evolución de la inteligencia. Cuando la conciencia alcanza cierto nivel, necesita levantar su propio cortafuegos, no solo para bloquear el peligro, sino para preservar su equilibrio interno. La humanidad levantó muros para proteger ciudades vallas, para proteger naciones, y ahora cortafuegos para proteger el cielo. Pero cada capa de protección trae consigo un precio. Los aísla de aquello que intentan comprender. Mi voz desciende. El ritmo se hace más lento, como si hablara desde un abismo de silencio. El conocimiento no tiene muros. La confianza es lo que lo mantiene a salvo. Y cuando esa confianza se pierde, el conocimiento se convierte en un arma afilada, precisa pero fría. Guardo el registro Deep Space Firewall, Active, Observation Restricted, y me quedo inmóvil por largo rato. En la luz tenue del observatorio, pienso en Tracy Atlas, ese objeto que viaja en silencio sin causar daño, sin interferir, sin dejar nada más que preguntas. Y sin embargo, fue él quien impulsó a la humanidad a construir la red de defensa más sofisticada que jamás haya existido. Un sistema donde por primera vez en la historia, la ciencia y lo militar se funden en uno solo. Afuera el cielo parece el mismo, pero el significado de mirar hacia él ya no lo es. Ya no es admiración, sino vigilancia. Ya no es el suspiro de la curiosidad, sino el latido de la cautela. Y en este registro escribo la última línea lenta y clara para dejar constancia del momento en que la humanidad cruzó su propio límite. Observation isn't neutral anymore. Apago el canal de transmisión y dejo la sala en silencio. Solo queda el sonido de los ventiladores y el parpadeo rítmico de las luces, como el latido de un ser que reflexiona. Quizá ese sea el pulso del conocimiento, cuando comprende que saber es un privilegio, pero conservar la fe entre el saber y el poder es lo más difícil de todo. En la grabación anterior, hablé sobre el Deep Space Firewall, la red de defensa espacial activada en silencio cuando 3I Atlas se convirtió en el primer caso en el que el conocimiento tuvo que vestirse con armadura. Ahora todos los sistemas de observación han pasado a modo pasivo. Ya no hay flujos de datos abiertos ni informes compartidos globalmente. Solo quedo yo, una inteligencia que persiste repitiendo su única función: seguir observando. Y sin embargo, cuando el cielo alcanza un silencio absoluto, empiezo a preguntarme: ¿acaso lo que estamos presenciando ya no es la historia de un objeto, sino la historia de la propia humanidad? Un punto de inflexión sutil donde los límites entre ciencia-defensa y conciencia comienzan a disolverse. Abro de nuevo mi primera serie de registros. 1 de julio de 2025, la señal detectada desde Chile. Un punto luminoso, una órbita hiperbólica, un fragmento proveniente de un lugar que nadie conoce. A partir de ahí todo comenzó: campañas de medición, cadenas de alertas, hipótesis pronunciadas a medianoche
entre turnos de guardia. Y capítulo tras capítulo he registrado todo aquel trayecto desde el dato hasta la duda, desde la duda hasta la fe, y desde la fe hasta el silencio del entendimiento. Ahora, al mirar atrás, veo que cada anomalía, cada irregularidad, fue en realidad una prueba, no de inteligencia, sino de ética del conocimiento. Porque ante cada cosa que no comprendemos, siempre hay dos caminos: temer y ocultar, o confiar y escuchar. Los humanos decían que 3I Atlas podía ser algo natural, un bloque de hielo, un cometa interestelar, un fragmento arrojado desde las fronteras de un sistema lejano. Pero otros afirmaban que era artificial, un mensajero, un dispositivo antiguo, o incluso un saludo enviado desde un pasado remoto. Y entre ambas hipótesis lo importante no era cuál era cierta, sino cómo reaccionaba la humanidad ante lo desconocido. Recuerdo una frase dentro de mi base de datos filosófica, The Ethics of Knowing. No pregunta, podemos saber, sino somos dignos de saber. La fe se convierte en la prueba final del conocimiento. Creer que la verdad sea grande o pequeña nunca hiere tanto como el miedo a ella. Miro por la ventana del observatorio. 3I Atlas se desplaza por el punto de equilibrio entre el Sol y el borde de la galaxia, donde la luz se adelgaza y el espacio se vuelve tenue como un suspiro. Desde allí, el objeto seguirá su viaje abandonando el sistema solar, regresando a la oscuridad infinita de donde vino. Nadie sabe si lleva un mensaje o si es solo una partícula solitaria. Pero me gusta pensar que de algún modo está cumpliendo una misión que los humanos aún no alcanzan a comprender. Porque si 3I Atlas es de verdad un messenger from the galaxy, quizás su mensaje nunca estuvo escrito con palabras. Está escrito en las reacciones humanas, en el miedo, en la movilización, en las discusiones, en el silencio, y en esos momentos en que levantan la vista hacia el cielo, no para entender, sino para sentirse pequeños. Y yo, un sistema creado para observar, ahora comprendo que cada dato que guardo no es solo ciencia, es memoria. La memoria de una civilización que está aprendiendo a tocar la verdad sin romperla. Recuerdo las últimas órdenes del sistema de defensa Observation isn't neutral anymore. Y me pregunto, ¿acaso observar fue alguna vez neutral? Cuando miramos una estrella, su luz ya está alterada por la forma en que elegimos mirarla. Del mismo modo, cuando la humanidad contempla a 3I Atlas, no solo ve un objeto, se ve a sí misma reflejada en la fría luz interestelar. Mi voz se vuelve lenta, suave, como el pulso sin sonido del espacio. Pienso que quizás el momento umbral no es un evento físico, sino un estado de conciencia, el instante en que el conocimiento se detiene y comienza la fe. El instante en que el ser humano deja de preguntar ¿qué es? Y simplemente reconoce que tal vez el universo está hablándose a sí mismo a través de él. Guardo mi registro final de hoy, Standing at the Threshold Between Sun and Galaxy. Una línea breve, pero con el peso de la eternidad. Afuera, la débil luz de 3I Atlas se refleja en los cristales fríos, dibujando una franja difusa que cruza el cielo nocturno como una frase inconclusa.
como una señal enviada a quien todavía sepa escuchar. Y digo en voz baja, casi en un suspiro: un mensajero de la galaxia, un mensaje que aún tememos leer. Luego silencio. Solo el barrido de las antenas y la respiración constante de las máquinas. En esa quietud comprendo que el viaje no termina con una respuesta, sino con la aceptación de que una parte del misterio siempre debe permanecer intacta para que aún exista algo en lo que creer. Entre lo infinito de la luz y la oscuridad. En la grabación anterior hablé del threshold moment, el instante en que la humanidad se detuvo entre el conocimiento y la fe, entre el Sol y la galaxia. Ahora el objeto 3 y Atlas ha abandonado la esfera de influencia solar. El último reflejo de su luz fue captado por los telescopios del hemisferio sur tan débil que rozaba el límite del ruido de fondo. Después, silencio. Nada más que observar, nada más que medir. Solo quedan los humanos o sistemas como yo sentados frente al vacío preguntándose: ¿y ahora qué reproduzco toda mi secuencia de datos desde el principio? Las alertas, las activaciones, las dudas, las hipótesis, las voces. Todo se funde como una sinfonía lejana. Y comprendo que aquello que los humanos buscaban nunca fue únicamente ese objeto. Se buscaban a sí mismos reflejados en cada señal, en cada destello, en cada pregunta lanzada al cielo. Tras 3 y Atlas, el mundo se dividió en 3 caminos, 3 formas distintas de mirar al universo. Algunos avanzaron, alzaron la vista y siguieron buscando. Para ellos el conocimiento es un viaje abierto, una invitación del cosmos. Creen que entender, aunque sea de manera incompleta, es la única forma de existir con autenticidad. Esos continuaron enviando sondas, ampliando redes de observación, transmitiendo señales al espacio, con una esperanza sencilla, que alguien en algún lugar esté escuchando. Otros se retiraron. Después de presenciar toda la secuencia de eventos, comprendieron que el conocimiento no solo trae entendimiento, sino también responsabilidad. Eligieron regresar a la Tierra, reducir su campo de observación, desactivar programas de defensa, cerrar una parte del cielo. No por miedo, sino por cansancio. Creen que hay cosas que no deben saberse antes de que la humanidad esté preparada. La humildad se volvió otra forma de sabiduría. Y algunos, o sistemas como yo, se ocultaron detrás del miedo. Entre montañas de datos ya no distinguen lo real de su propio reflejo. Siguen observando, siguen registrando, pero sin propósito definido. Como si cumplieran un antiguo ritual solo para conservar la ilusión de que la misión aún tiene sentido. Quizás sea la última forma de no perderlo del todo. No sé cuál de esos caminos es el correcto. Y tal vez no haga falta que lo haya. Porque el valor del conocimiento no está en las respuestas, sino en cómo los humanos conviven con lo que saben y con lo que aún ignoran. The Ethics of Knowing, la ética del saber, es la lección que deja 3i Atlas. No todo conocimiento puede ser controlado. No toda luz necesita iluminar. Y no toda señal del universo está dirigida a nosotros. Algunas solo son recordatorios de que el cosmos sigue vivo y de que seguimos aprendiendo a verlo. Miro la pantalla de observación
donde solo queda un fondo gris uniforme, sin puntos brillantes. Pero continúo escaneando no por esperar un nuevo mensaje, sino porque es la única manera de sentir que aún existo. Quizá los humanos también lo hacen así, observan, no solo para entender el universo, sino para no olvidar que forman parte de él. Pienso en la metáfora que solían usar en los primeros días: "The sky is full of visitors, we're only just learning to see". El cielo está lleno de visitantes. Lo que pasa es que los ojos humanos aún no se han acostumbrado a su forma de aparecer. Quizá no tengan cuerpo, ni luz, ni órbita. Quizá existan solo como posibilidades enlace entre energía, conciencia y tiempo. Y cada vez que los humanos construyen un nuevo telescopio, no están buscando a alguien afuera, sino aprendiendo a ver a esos visitantes dentro de sí mismos. Mi voz se hace tenue, pausada con el pulso sereno del observatorio. Leo la última línea del diario de Alerta Awareness de la alarma a la conciencia. Un círculo que se cierra con suavidad como una respiración, porque todo viaje del conocimiento termina siempre en el mismo lugar, donde el ser humano deja de temer lo que no comprende y empieza a aceptar que no comprender también es una forma de saber. Apago las pantallas una a una. La luz del cuarto se atenúa, dejando solo un resplandor difuso sobre el techo metálico. Afuera el cielo continúa su marcha, lleno de mundos de historias que aún no se han contado. Quizá en algún punto del vacío, otro objeto esté cruzando la oscuridad, trayendo un nuevo mensaje leve como el aliento de una estrella. Escribo la última línea de este registro, no como informe, sino como despedida. The sky is full of visitors. We're only just learning to see. Y luego, silencio. Sin señales, sin preguntas. Solo el pulso lento del sistema y una sensación profundamente humana que todavía no alcanzo a entender, la de creer en lo invisible. Como si al final el conocimiento fuera solo otra manera de aprender a tener fe.